Bueno, vamos a 2 de Corintios, capítulo 10. La pregunta número 2 de la guía para hoy dice: investigue un poco sobre el liderazgo situacional y diga cómo se aplica la pregunta anterior. Sé de sobra que la expresión liderazgo situacional no aparece en la Biblia, pero debo decirles que es un estilo de liderazgo muy utilizado en los libros de administración moderna. Y dice la pregunta que debe aplicarlo a la anterior. La pregunta anterior es donde acusaban a Pablo de tener doble personalidad. Eso significa que era muy indulgente cuando estaba presente, pero parecía muy severo cuando estaba ausente a través de sus cartas, y le decían: eso es tener doble cara. Pero lejos de doble personalidad, lo que hay es liderazgo situacional. Explícanos. El liderazgo situacional se modifica a partir de lo que las personas necesitan. Si las personas, o en un dado caso, en una empresa, si los empleados necesitan un jefe que participe con ellos en todas las actividades del día, entonces el liderazgo situacional dice: participe con ellos. Pero si hay un empleado que no aprende por medio de la participación en conjunto, sino que por medio de órdenes directas, ese jefe va a decir: yo quiero ser un líder, no un jefe. Entonces voy a adaptarme a la necesidad de la persona a la que quiero guiar. Él no entiende con participación, voy a guiarle por medio de órdenes. No necesariamente es malo. Hay muchas personas que dicen que es uno de los mejores liderazgos. Lejos de malo, yo diría que el único que lo supera es el liderazgo guiado por el Espíritu Santo, porque es Dios. Pero fuera de eso, el situacional, yo creo que la palabra que más se acerca es lo que dijiste: se adapta a la circunstancia o a la situación. Cuando yo estudié hace 30 años en la universidad, entre otros estilos, estaba el estilo misionero y el estilo vertical, que en ese entonces era el militar, en donde el misionero parecía indulgente y el militar o vertical parecía inflexible. Entonces de eso lo están acusando a Pablo aquí. ¿Y qué es? Sí, o es una u otra cosa. Bueno, la respuesta es: cuando hay que ser severo, pues debe serlo. Y cuando debe ser indulgente, hay que hacerlo. Y creo que la ilustración más cercana es la de un papá con un hijo. No vas a ser severo toda tu vida. Tendrás que ser inflexible. Tendrás que ser flexible, tendrás que ser versátil. Eso es liderazgo situacional, es lo que Pablo estaba haciendo y es lo que se exige de líderes cristianos hoy día. Así es que, hermanos, los que comparten con este inútil servidor el liderazgo dentro de nuestra iglesia o por doquiera, conocer los diferentes estilos de liderazgo es punto de honor, y aplicar el situacional es más punto de honor. De hecho, ¿alguna vez te has preguntado con cuál te identificas más de los estilos de liderazgo? Sí, como el misionero. Bueno, que probablemente obedece a tu carácter, ¿no? Uh-huh. Que para sacarte de las casillas, pues no es de todos los días, pero como es mi hijo, les puedo decir que cuando lo sacan, lo sacan. Pero si va al otro extremo, lo opuesto al misionero sería el no. Yo estoy ocupando los dos extremos, pero hay cantidad entre esos, ¿no? Hay muchos, ya hay muchos. Pero no mucho tiempo para que hablemos de eso. Solo quiero terminar con esto. Dale. Yo pienso que el mejor ejemplo que podemos ocupar es que Dios no nos habla de la misma forma a todos.
Dios es bastante personal y específico cuando quiere hablar a nuestras vidas o cambiarnos. Hay algunos que nos habla por medio de un tiempo de 1 hora leyendo la Biblia. Hay otros que ocupa un tiempo de transmisión por medio de Facebook de media hora. No podemos decir, Dios no me habla porque no lo hace de la misma forma que a otros. Quizás sí lo está haciendo, pero simplemente no es la forma en cómo lo hace con otros. Dios es bastante personal con nosotros. Él trata de que nosotros podamos acercarnos más rápido a Él. Y qué bueno por ello, porque a veces necesitamos a un papá que nos consienta y a veces necesitamos a un papá que nos reprenda. Y el Espíritu Santo ocupa el liderazgo situacional. Bien, la pregunta 6. Los que juzgan por apariencias, ¿cómo deberían juzgar? Primeramente, no estamos llamados a juzgar. Y esto lo saco de aquella vez que Jesús dijo, ¿por qué juzgas la paja en el ojo de tu hermano y no has visto la espiga que tenés en el tuyo? O la viga que tenés en el tuyo, perdón. Entonces Jesús está diciendo, no los he llamado a juzgar, los he llamado Entonces la respuesta va en 2. Número 1, no deberíamos juzgar. No. Ahora, si juzgamos, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Las apariencias? No deberíamos dejarnos guiar por las apariencias. La superficie de lo que se está haciendo no es lo importante. Deberíamos de juzgar lo espiritual o la profundidad de lo que se hace. Es usual enfrentarnos a profesionales que están tan bien vestidos que uno puede suponer que es un erudito en la materia, pero al platicar con ellos uno descubre que es pura apariencia y termina uno con el que ni siquiera llegó bien vestido, pero resulta es el genio. No estoy diciendo que esa es la regla general, solo estoy diciendo que es un ejemplo. ¿Leíste ese libro Rinoceronte? ¿Sí? ¿Los 3? No. En uno de ellos, que no recuerdo cuál es, si hubo algo que disfruté del escritor, por cierto, les recomiendo, y sobre todo en esta época que necesitamos ánimo, son libros no muy extensos, Rinoceronte 1, 2 y 3. Es tremendamente dinámico para emprendedores. En uno de sus capítulos hace referencia, a ver si fue el que leíste, en donde menciona que uno de los privilegios de ser rinoceronte es de vestirse como le da la gana. Y que él tenía el privilegio de ver a las vacas vestidas siempre de la misma forma, pero que los rinocerontes les importaba poco el vestido que ocupaban. Y no les voy a contar lo que ese escritor se refiere a vacas. Vayan ustedes y averigüen. La siguiente, la pregunta 8, dice, me fui a la otra guía. La pregunta 8... De ejemplos de entrar en la obra de otros. Dale. ¿Quieres que yo dé uno? Sí. Bueno, como nosotros tenemos 22 ministerios, alrededor de 13 plantaciones de iglesias o misiones, es bastante normal invitar a otros líderes o a otros pastores a nuestro ministerio a enseñar o a pasar tiempo. El problema es cuando yo llego a otro ministerio queriendo imponer lo que para mí está bien y lo que para mí debería de hacerse, juzgando lo que está haciendo el otro líder. Pero esta vez está más que hablar de juzgar, está hablando de pasarse. Porque el contexto de Pablo es de que estos falsos maestros estaban tomando ovejas del rebaño de Pablo. Por medio de juzgar a Pablo.
Ah, ok. La técnica que habían ocupado era menguar el liderazgo Ya. para sacar a las ovejas. Sí. Entonces eso es lo que muchos líderes hacen. Y en los ministerios deportivos es donde más se ve. Sin decir en los otros que yo no estoy muy adentrado, que mengúan el liderazgo de algunas personas para jalarlos a sus equipos o para sus ministerios. Yo voy a hacer eco de Spurgeon. Dice en su libro Discurso a mis estudiantes: todos aquellos que construyan sus iglesias con las ruinas de otro ministerio están construyendo con basura. Me equivoco en una palabra u otra, pero la idea básica es eso. Escarcha, dice. Escarcha. Está haciendo eco a que ningún servidor del rebaño del Señor debería andar buscando personas de otros ministerios o de otras iglesias para edificar sus ministerios. Eso es labor de... ¿Qué palabra ocupa? No, eso sí no. Olvido, pero es un adjetivo calificativo grosero. Sí. Pero es Spurgeon el que lo está diciendo, yo solo lo repito, en donde dice que es un grave error. Así que todos aquellos hermanos que me acompañan en el privilegio de dirigir, predicar, coordinar un ministerio, ¿lo hallaste? Ya casi. O coordinar un ministerio, no intenten llevar personas de otro rebaño. Busquen a los que no conocen del Señor Jesús. Hay tanta gente que va camino al infierno. ¿Por qué llevar personas de otras iglesias? Y si hay alguien que hizo o está haciendo eso, porque se molestó con alguien en su iglesia o su ministerio, me voy. Ok, váyase. Pero como niño sin madurez decide llevarse a otros inmaduros. Escúchenme, por favor, con doble atención, los que se llevan ovejas de un rebaño para otro. Si usted se equivoca y eso no era del Señor, que usted se los llevara, eso va a ser demandado de usted. Si esas personas, en lugar de quedarse a donde usted se los llevó, terminan en el mundo, son su culpa. Absolutamente su culpa. No, porque yo solo estaba defendiendo a las pobres ovejas del lobo. Ese lobo fue el lugar en donde usted estuvo alimentándose espiritualmente. Creció. Deje que el Señor ponga cada cosa en su sitio. No se meta en esas cosas. Sirva al Señor en paz, y si usted ya no está en paz en un ministerio, en una iglesia, busque otra en paz, en silencio y sin conflicto. No, agregando a eso, no sabes cuántas veces he visto que se llevan a una persona de otro ministerio o de otra iglesia, y esa persona que se llevaron termina lejos de Cristo. Sí. Y esta es la razón. Le enseñan a odiar. Una vez se pone el odio en el corazón del hombre. Porque la excusa que toman para sacarlo es hablar mal del otro. Exacto. Entonces es imposible llevar a alguien al amor de Dios por medio del odio. Ellos mismos le sembraron para terminar odiando a otros que profesan el nombre de Cristo. Odio engendra odio. Bueno, sí, Jenny, hay algo en internet. Pregunta hermano Luisano. O sea, pastor, que si un pastor está haciendo las cosas mal, nadie puede venir a tomar el mando o batuta. La pregunta es demasiado genérica, Lisandro.
voy a poner un ejemplo, pero no sé si es el que usted está preguntando. Supongamos que en este caso yo como pastor estoy haciendo las cosas mal y usted se dio cuenta. Mi consejo es, no vaya más, hágase a un lado y busque un pastor que le guíe por un sendero correcto, porque corre el riesgo de que tal vez no es usted el que está en lo cierto. Y si usted no está en lo cierto, está arremetiendo o juzgando, lo cual ya es un pecado, contra un siervo del Señor. De ahí que, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Exactamente lo que hizo David cuando Saúl se volvió loco. ¿Recuerdan lo que hizo David en el reino cuando Saúl se volvió loco? Se fue. Solo y en silencio. No, pastor, ayer descubrimos que tenía un pequeño ejército. ¿Los llamó él? ¿Quería ser él su líder? Fue el Espíritu de Dios quien nos llevó. No es que él inició una revuelta, jamás. Bueno, la otra. Hermano Edwin, bendiciones. Talo mencionó que se puede juzgar por la espiritualidad. ¿Puede ampliar más de eso, por favor? ¿Dijiste No. juzgar por la espiritualidad? No, dije de que lo que pasa es que estamos en la pregunta 6 donde se habla sobre juzgar a las apariencias. La condicionante que usé fue no deberíamos de juzgar de ninguna forma. Y si juzgáramos, debería de ser las cosas profundas, no las apariencias. Ok. Bueno, resuelto eso, antes de que pregunten, vayan al otro libro o se desconecten, necesito que me presten atención porque voy a crear, eso no es nuestro, voy a crear una frase para esta noche que diga, no se vale. La acabo de sacar de algo que llegó a mi teléfono, es en Brasil. Están teniendo líos porque parece que están aventajados con una supuesta vacuna. Y no se alegren porque eso tiene desde que empezó la pandemia. Pero en fin, parece que el problema ahora es económico, la inversión en la bolsa de valores, cuánto va a costar. Y hay varios reporteros que han hecho la publicidad y dice, no se vale. La idea es, no se vale que la gente esté muriendo y esa compañía esté haciendo dinero de el llanto de tanta gente en el mundo. No se vale. Y después lo aplican también a la parte política. No se vale hacer política cuando hay tanta gente sufriendo. Entonces, me quedó en mi mente, no se vale, y ahora les quiero decir, no se vale. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Estoy preocupado, no frustrado, preocupado. Si lo que voy a decir es un muestreo del universo, esto no se vale. Ayer, por descuido nuestro, olvido, como quiera llamarle, no enviamos las guías resueltas en la noche. Nadie me preguntó por qué no lo hice. Nadie. No recibí un tan solo texto, pastor, no nos ha enviado las guías resueltas. De 2000 y algo que hay en el club de lectura, nadie. Entonces eso me lleva a mí a una conclusión, que nadie las consulta porque les interesa más la pregunta que la respuesta. Y quiero decirles esto con cariño, no se vale que alguien piense que este espacio de 30 minutos sustituye su estudio bíblico personal.
no se vale. Si yo tuviera que cerrar este espacio para que los que están en confusión lo aclaren, no vacilaría un minuto en hacerlo. Porque lo importante es que ustedes pasen tiempo a solas con el Señor estudiando la palabra. A esto debo sumarle, creo formalmente, que algunos ya se han empezado a relajar. El ajetreo del trabajo, la casi vida normal para muchos en la calle, porque ya están trabajando, aunque la mortandad está en cada rincón, les ha hecho pasar el estudio bíblico a un segundo plano. Están leyendo menos la Biblia, están orando menos. No se vale. Y menos en tiempo de pandemia, cuando la mortandad nos persigue. No se vale. No se vale estar peleando en casa. Este es un tiempo de buscar al Señor de rodillas. Este es un tiempo de acercarnos a Él, no de estarle dando vuelta a nuestros gustos o nuestros disgustos, nuestros caprichos o nuestros antojos. Cuando empezó la pandemia y la cuarentena nos tenía hechos un nudo de pánico, muchos dedicaron el tiempo. No se vale que ahora dejen esto en segundo plano. Si no están estudiando las guías, si no están estudiando el libro, si no están memorizando la Biblia, wow. Si en lugar de eso, ensimismados en lo que nunca nos ha dado felicidad y lo que es peor, algunos ensimismados en pleitos, no se vale. Así que por favor, Dani, mañana te inventás la campaña de no se vale. Bueno, ya se me acabó. Vamos a mero cristianismo. ¿La pregunta? Sí, antes. Aquí dice Rob, no es correcto lo que está interpretando. Te lo digo a título personal. Yo me di cuenta, pero no lo hice por respeto. ¿Quién dice? Robin Benítez. Robin, gracias. Me anima. Edwin Santamaría dice, yo sí las consulto y le agradezco que me las envíe. Gracias. Todas sus palabras de ánimo y decirme, vamos por buen camino, me animan. Para que no haga campaña. Y no se preocupen, el hecho que yo digo de que me frustré no significa que voy a dejar de hacerlo con el mismo entusiasmo. ¿Saben por qué no voy a dejar de hacerlo? Porque yo he recibido paz en medio de incertidumbre y de miedo. Yo he recibido del Señor, leyendo la Biblia, más que nunca en mi vida. Lo he hecho como estos días. Me he sentido con una tranquilidad que no es mía. Así es que, ¿cómo voy a dejarlo? Y cuando tengo que ir a la calle, que no es muy común todavía para mí, porque todavía no estamos en esa fase, más la leo. Si cada vez que salgo ahí, yo no dejo de decirles aquí a los chicos que están conmigo, yo no sé si es que en esta calle de San Martín y Ilopango pasan todas las ambulancias, pero me encuentro hasta 8 en el trayecto de aquí a la iglesia. O sea, ahí está la morgue. ¿Y por qué me decís, pues? Entonces, cuando yo llego a la iglesia, más orado voy, pues. Y es lo que le digo a mis hermanos en Cristo. Es cuando más debemos estar buscando del Señor. ¿Dónde está la morgue, vos? Ah, por cárcel de mujeres. Ya no me voy a ir por ahí. Sí. No se vale que deje de mandar porque sí las consultamos. Bueno, gracias. Vamos al mero cristianismo. Y hoy por estar con el no se vale, ya me pasé el tiempo, me van a escribir no se vale que se haya comido el tiempo. Bueno, perdónenme, pues. Hoy sí me van a regalar otros 5 minutos porque me pasé, no se vale. La 1 dice, dale. ¿Qué profunda unidad mantiene el amor sin estar en No,
tenemos que decir, porque él empezó con esto, vos vas a hablar del matrimonio y estás soltero. ¿Los solteros deben hablar de este tema? Él empezó diciendo de que antes de juzgar si es bueno o no, también dése cuenta de que la razón del que está juzgando no sea porque ha aprendido cosas en las novelas o porque se ha dejado instruir por libros románticos y cosas así. Puntualmente, ¿podés abordar el tema? Como instructor de la Biblia, sí. Punto. Y eso quise decirle a mi hijo y a todos los predicadores que están solteros. El estar en soltería no les limita a hablar del tema siempre y cuando lo hagan a la luz de la Biblia. Y no a la luz de experiencia. Ah, no, si ya se meten a su experiencia, no se vale. Ni aunque esté casado. Ni aunque esté casado. Ok, ahora sí démosle pues. ¿Qué profundidad? Mejor decime qué es estar enamorados. Estar enamorado es... Bueno, ayer lo preguntaron, vea. No, si ayer fue culto. No, pero en la guía de ayer está. ¿Ah, sí? Sí, porque yo lo respondí. El C.S. Lewis lo hace de una forma bien poética. Dice, es el glorioso momento de que se enciende el sentimiento de una persona hacia otra. Bien, voy a decirlo yo un poco más en nuestro español, no llego a la altura de Lewis. Estar enamorado es confundir la noche con el día. Estar enamorado es, estoy tratando de repetir la canción, que le salgan, sentir mariposas en el estómago. Estar enamorado es todo lo que ustedes ya saben, pero no debemos confundir eso con amar. Más bien, ¿qué es entonces esto de la ignición? Estar enamorado es un sentimiento, el amor es una decisión. Pero la ignición. Te pasaste la pregunta. Sí. Entonces, en forma de concepto, dice C.S. Lewis que la ignición es el enamoramiento. Pensemos en un motor carburado o un motor que nosotros conocemos de gasolina. Para que pueda funcionar, tiene que existir una chispa, algo que le encienda y pueda trabajar. Ahora, lo que a mí más me gustó de este ejemplo es que cuando C.S. Lewis habla de ignición, está refiriéndose a que no es algo que va a ser necesario durante todo el trayecto del motor encendido. Solo va a ser necesario para encenderse. El motor no es dependiente de estar enamorado, de la ignición. Ahora, Albert Einstein dice esto: no existe fuerza más grande que la fuerza del amor. Viéndolo en concepto de motor, no existe motor más fuerte que el del amor. Y entonces, mira, si Einstein y Lewis y vos tienen razón, explícame por qué desaparece ese enamoramiento. Y a veces, bastante rápido. Porque el enamoramiento es un sentimiento. Y los sentimientos yacen en nuevas experiencias. Nosotros los humanos, cuando vivimos una y otra cosa a la vez, nos acostumbramos, pero cada vez que hay algo nuevo, a nosotros nos embriagan las experiencias, sean malas o sean buenas. Ok, ya te entendí. La rutina llegó y se acabó esas mariposas. Sí. Descubrimos que en lugar de mariposas era hambre. Y se acabó el entusiasmo. Pero resulta que ahí está marido y mujer ya sin las mariposas. Entonces, ¿qué tiene que hacer un hombre para encontrar el equilibrio cuando las mariposas se durmieron? Empezar la jardinería. ¿Qué significa empezar jardinería? Esto es otra cosa increíble. C.S. Lewis trata el matrimonio como una casa, que la primera vez que vas a vivir ahí te emociona porque es un nuevo lugar, nuevas experiencias y todo eso, el matrimonio o una pareja o estar enamorado. Pero ¿qué es la jardinería? Es la forma
de adornar naturalmente una casa por medio del esfuerzo prolongado o escalonado. Está la casa, pero cuando vos la construís, no está con árboles, no está con frutos, sino que vos tenés que invertir tiempo haciendo cosas nuevas, adornando la casa. De la misma forma, el matrimonio. Y hombres, les voy a contar algo. Yo no decidí incursionar literalmente en la jardinería, ni porque ya había leído a Lewis, ni porque de pronto me volví jardinero apasionado. Yo decidí incursionar en la jardinería porque mi esposa en una discusión me reclamó que yo jamás le llevaba flores. Y yo me quedé pensando, pasar gastando $5 en un ramo de flores. Y se me ocurrió que mejor las iba a cultivar. Y empecé a cultivarlas. Descubrí no solo que era algo especial que yo estaba haciendo para dedicar tiempo para mi esposa, aunque parece que lo hice para no gastar, sino que además ese tiempo me enseñó otro montón de cosas. Pasar tiempo con Dios cuando estaba en la jardinería, estar podándolas, entender la naturaleza misma, cuidarlas, regarlas. Yo sé cuando esas hortensias ya no van a dar flores y les digo aquí a varios, ya ni las toquen, porque ya sé el descuido que se hizo. Y eso es una analogía al matrimonio. Entonces, si usted y yo hemos decidido amar, y oigan, en la pandemia no se vale no amar. No vamos a estar peleando y después de rodillas, Señor, cuídanos del virus. Mejor debemos estar de rodillas, cuídanos, Señor, y haciendo jardinería y esperando que nuestro Señor, porque parte de la emoción de la jardinería es que no puedes hacer nada para que las flores nazcan. Pero sí necesitas esfuerzo. Exactamente. Disciplina. Tengo que hablarles. Sí. Y eso necesita cualquier matrimonio, cualquier pareja. Sí. Un esfuerzo escalonado. La 8, ¿qué dice? Espérame, solo explico, es que pienso que es una analogía, la del surco en el camino. Dale. Si estás usando un surco, es un camino de tierra que cuando se llena de agua parece un río. Si estás usando lentes azules, no vas a ver un montón de lodo, vas a ver un bonito río, porque vas a creer que es agua limpia. Él ocupa esta analogía para decir que muchas personas han dicho, no, ya no funciona esto porque ya no estoy enamorado, porque se han basado en telenovelas, Internet, o en libros románticos, y no tenés idea cuántos amigos, o en el romance del vecino, cuántas parejas, o en el adulterio del otro, han tomado decisiones sintiéndose identificados con una telenovela. Literal, es increíblemente sonado. Por eso venden tanto. En una reunión de amigos, en una cena, que digan, no, vos sos este, vos sos aquel. Y en serio te lo digo, esa persona, después de ir pensando, es cierto, yo me parezco a ese, mis historias son similares, terminan haciendo lo que ellos hacen. Y por eso me pareció tan creativa la ilustración. Dale. La 8, van ¿no? pensando que son como Pedro el Escamoso. Qué terrible. Pastor, ¿y cómo se acuerda de eso? Ay, tanta publicidad. Y ahora que uno lo ve y se da cuenta que la simple publicidad es patética, la pregunta es, ¿y cómo pudieron vender tanto? Es que se identifican con casos normales o casos de la vida diaria. O sea que ese es normal. ¿El qué? El Pedro el Escamoso. Viejo, más de... ¿Cómo que viejo? Mira, es que todos los hombres, en el fondo, quieren ser Pedro el Escamoso. No. Entonces dicen, no, yo me parezco. Cambiamos tema, ya te Tienen una ilusión de que son él. Especialmente los de pelo largo, sí. Colocho, no largo.
Ok, la última, porque ya me pasé 3 minutos. La 8. Léela. Las mujeres se avergüenzan de su supremacía. Sí, voy a explicarles esto. Porque he conocido en nuestra congregación, lamentablemente, no pocas mujeres que les gusta mandar a su esposo. ¿Sabés que en el 95 o 98% de los casos no lo hacen de forma pública? Sí. Lo hacen de forma solapada. En la comunidad, pronto la gente se da cuenta de que ella manda, pero no lo hace enfrente. No por no avergonzar al esposo, sino por ella no avergonzarse a sí misma. Hasta ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque reconocen que ese es un error. Reconocen que es una aberración. Naturalmente. Nadie se los dice. No solo la Biblia, también la ley natural les dice que eso es una aberración en la pareja. Y se escudan dirigiendo tras bambalinas. Es decir, manipulan, obligan y direccionan su voluntad en el cuarto, en el carro. Ahí le dicen al esposo, esto. Y el esposo termina diciendo, sé lo que querrás. Bueno, Luis les está diciendo, hermanas, que eso es vergonzoso. Y Luis ha sacado todo de la Biblia. Y lo último, la última cosa que él habla es que uno prefiere entenderse con el hombre porque él va contra el mundo y no con la mujer. Porque ella es egoísta y batalla. Pero no en la mala forma. No, de acuerdo, pelea por su propia casa. Quiero recordarles el dicho de que protege a sus hijos como la mamá osa. Exacto, como un oso a sus cachorros. Exacto. Entonces, naturalmente, las mujeres en su maternidad son más propensas a dar la vida que muchas veces los hombres. Bueno, gracias por estar con nosotros. No se vale no leer la Biblia y no orar. Y después el libro a fin. Dios nos bendiga a todos y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.